Quiero dar la bienvenida también a esta mesa de entrevista a la maestra Andrea Cristancho, jefa del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA. Gracias por aceptar esta entrevista. Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este programa y también un saludo bien grande a toda la audiencia del programa, a los que nos acompañan desde sus hogares y pues un abrazo y un saludo solidario en esta coyuntura que atraviesa el país. Andrea, ha finalizado el primer año de gobierno del presidente Bukele. Haciendo una revisión general, ¿qué características o patrones identifica en la propaganda y en la comunicación gubernamental? Bueno, el presidente Nayib Bukele creo que se ubica bien en un concepto que se llama los presidentes teflón y que consiste, es un concepto utilizado mucho en Colombia y Estados Unidos para referirse a presidentes que a pesar de las crisis, de los escándalos, de las problemáticas que atraviesan, pues continúan conservando altos índices de favorabilidad. La gran pregunta de estos presidentes teflón es, bueno, ¿por qué a pesar de las crisis, por qué a pesar de las dificultades conservan estos altos índices? Habría mucho que señalar, pero yo destacaría tres elementos. Generalmente estos presidentes tienen un modelo de comunicación centralizado, vertical, con un discurso bastante confrontativo. También manejan este tema de decir no más discursos, no más palabras, no más debates, lo que importa son las acciones, ¿no? Entonces se concentra mucho su comunicación en temas de grandes eventos de obras públicas, por ejemplo, el tema de estar haciendo actos concretos, específicos, de superar la delincuencia, cosas específicas en este sentido, porque ellos pues rechazan lo que ellos denominan la politiquería y la vieja práctica de la política, y ellos son los que actúan en vez de hablar. Eso es otro elemento importante. También son liderazgos bastante personalistas, y en el caso de Nayib Bukele, con un liderazgo personalista legitimado por la Fuerza Armada, a la que le ha dado un rol muy significativo durante su gestión. Entonces ahí hemos tenido estas características con este presidente, y la otra, y que también es muy importante, es que tienen una enorme habilidad para construir a ese enemigo, ¿no? A ese enemigo que es el responsable, básicamente, ¿cuál es la pregunta? O sea, ¿quién es el responsable de todo lo que sucede en el país? Entonces, los mismos de siempre, Arena y el FMLN, ¿no? Que son los responsables de todo lo que sucede en el mundo. Usted habla de discursos que construyen liderazgos personalistas. Los funcionarios públicos, los comunicados de las instituciones que dependen del Ejecutivo. Ciertamente, esas fuentes de mensajes atribuyen cada éxito de la gestión gubernamental a la intervención del presidente. ¿Qué efectos tiene esta forma de comunicación sobre el sistema democrático? Bueno, realmente hay muchas graves consecuencias de este tipo de comunicación gubernamental. Varias, por ejemplo, la primera es que comunican una falsa idea de cercanía y transparencia. Realmente parece, al crear toda esta imagen, ¿no? Al proyectar toda esta imagen del presidente, al tener ese diálogo directo, pueblo, líder, sin intermediación de las instituciones, entonces tenemos un presidente pues que golpea también a la institucionalidad. La gente cree que realmente hay transparencia porque está cerca, la gente cree que hay diálogo, pero en realidad detrás de esa construcción lo que hay es un discurso que sigue siendo bastante unilateral. Entonces, esa es la primera cuestión, ¿no? Que se está sacrificando, por ejemplo, la transparencia en el tema de la gestión. Otro problema es que no tenemos digamos, un proceso de comunicación que llegue a acuerdos políticos, ¿no? Mediante el diálogo, mediante pues estrechar vínculos con los distintos actores, y eso pues claramente es un grave golpe para la democracia. Yo quizás una de las cosas que noto también en este modelo de comunicación, Karen, es por ejemplo
cómo el presidente en su discurso confrontativo siempre señala, ¿no? Señala todo el tiempo a la institucionalidad, ¿no? Es decir, a la Asamblea Legislativa, a la Corte Suprema de Justicia, bueno, perdón, a la Sala de lo Constitucional, que es acá, es decir, a todos los poderes, también a los defensores de derechos humanos, a las y los periodistas, ¿no? Es decir, hay toda una que supuestamente pues no les dejan cumplir el cometido que le ha sido asignado por el pueblo, ¿no? Es decir, Ahora, hay una relación ciudadano-pueblo en el que el Estado de Derecho pasa a un segundo lugar. Con la problemática, Karen, que para la gente entiende temas más concretos, como por ejemplo la delincuencia, el desempleo, las problemáticas económicas. Esto es lo que se llama en la literatura las necesidades sentidas, ¿no? Son las que se viven en la piel. Pero para la gente es muy difícil entender estos conceptos más abstractos de transparencia, de institucionalidad, Estado de Derecho, ¿no? Para muchas personas es como difícil entender y dimensionar cuáles serían los efectos de esta problemática en su vida cotidiana. quiero volver a algo que usted mencionó. ¿Por qué es falsa la idea de cercanía que transmite el presidente Bukele? Bueno, es falsa porque realmente, bueno, yo he hecho varios ejercicios en este sentido. Es falsa porque en realidad no hay un diálogo ni una participación real de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene un rol totalmente pasivo, es instrumentalizada más bien para conseguir mayor favorabilidad, como señalaba al principio, que son los presidentes Teflon, ¿no? O sea, son presidentes que logran tener siempre estos altos índices de favorabilidad. Entonces, para ellos en este modelo, ellos son muy conscientes de la importancia de la opinión pública, de la importancia de esta favorabilidad, de estar constantemente buscando esta persuasión. Pero en realidad, la opinión de la ciudadanía, la participación, la deliberación, la escucha, ¿no? Escuchar, ¿no? Las inquietudes ciudadanas realmente no es un tema central. Entonces, por eso es que no es una cercanía real, ni mucho menos una transparencia. Por ejemplo, también porque te digo que transmite una falsa idea de transparencia, porque no hay una rendición de cuentas real. Sobre, por ejemplo, todo el tema que se ha debatido sobre cómo se han pues asignado los recursos en el contexto de estas dos crisis, como las ha señalado el presidente, esta doble crisis que vive el país. Supuestamente sale en la cadena nacional a dar, a rendir cuentas al pueblo, ¿no? ¿Sí? Pero no acepta los controles institucionales. Entonces la gente siente que es transparente, ¿no? Porque es su líder, que tiene una relación, como yo ya decía, líder-pueblo, ¿no? Que le rinde cuentas directamente al pueblo sin ninguna intermediación de la institucionalidad. Y en ese sentido realmente la transparencia se está sacrificando porque no es realmente es un escenario de transparencia. Yo creo que, y lo digo con bastante claridad, en este gobierno vivimos o asistimos a un retroceso en el ejercicio al derecho a la información, al derecho al acceso a la información pública. Es decir, todos creo que estos derechos, ¿no? Libertad de prensa, derecho a la información, libertad de expresión, estamos viviendo, asistiendo a un retroceso. Pero hay gente que siente que por tener poder estar en una red social, expresar opiniones que yo he seguido claramente y he escrito incluso, que ni siquiera son contestadas, porque el modelo sigue siendo totalmente unilateral, vertical. Entonces, pero la gente siente que el presidente está ahí, que está cerca, que lo acompaña, que por ejemplo en esta coyuntura de las lluvias, entonces el presidente va bajo la lluvia a acompañarlo, porque más que un presidente es un padre, es un amigo que viene y me acompaña. Pero en medio de esto realmente no se está dando la información real que necesitaría la ciudadanía, que es su derecho como ciudadano y ciudadana. Otra de las características de la comunicación del presidente es el uso excesivo de las emociones. ¿Cómo el uso de estos mensajes emocionales cambia la forma en que los ciudadanos entienden conceptos como la democracia?
Bueno, yo primero decirte, Karen, que la comunicación política siempre es emocional y racional al tiempo. Es decir, los seres humanos no pueden disociar, ¿no?, esas dos características. Es decir, siempre va a haber una conexión en estos dos niveles, ¿no?, en la comunicación política. Y además siempre cualquier líder, no solo líder político, sino cualquier líder necesita conectarse también en el nivel emocional con sus seguidores, ¿no? Es decir, esta es una dimensión que es inevitable y que además no es necesariamente negativa. Yo creo que el problema es cuando estos elementos emocionales, esta conexión emocional, se instrumentaliza para conseguir todos estos réditos políticos y llevar al país a criterios o incluso, por ejemplo, a la polarización. Por ejemplo, este tipo de liderazgo, hablando de los costos para la democracia, también genera como que las sociedades se polaricen, ¿no? Entonces están un grupo los que sí quieren a Nayib y los que no quieren a Nayib, y a veces de ambos lados hay sectores que tienen unos debates que van más allá de lo racional. Por ejemplo, un tema muy claro que, para explicarte esto, mira, la religión no tiene nada de malo, ni la espiritualidad. Ese no es el punto. Lo malo es, bueno, que estamos en un estado laico para empezar, pero sobre todo es cuando se instrumentalizan los elementos religiosos para conseguir resultados políticos. Ahí es donde realmente está la dificultad. Porque, por ejemplo, qué bonito sería que pudiéramos utilizar las emociones, la solidaridad, la esperanza, ¿sí?, la De acuerdo. empatía social que tanto necesitaríamos actualmente, pero no cuando las emociones se utilizan para la manipulación. Bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos en esta entrevista con Andrea Cristancho. Continuamos con esta entrevista con Andrea Cristancho. Ella es jefa del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA. Andrea, en el bloque anterior revisamos la comunicación presidencial. Hablemos ahora de sus niveles de aprobación. Mientras la academia o los organismos locales e internacionales advierten sobre los excesos o errores del presidente Bukele, él sigue teniendo altos niveles de aprobación. De hecho, la última encuesta de opinión de LPG Datos le da una aprobación al presidente de 92.5%. ¿Cómo explica usted ese contraste entre la sociedad civil organizada y la opinión pública? Bueno, para la audiencia que se acaba de vincular a nuestro programa en este segundo segmento, quería retomar la primera idea con la que arranqué, y es la idea de los presidentes teflón. Es decir, presidentes que gozan de una alta popularidad a pesar de los ataques, a pesar de las crisis, a pesar de todas estas circunstancias que se puedan dar. Y la pregunta es por qué siguen gozando de esta altísima popularidad. Bueno, hay un tema en el que quiero profundizar, Karen, y es cómo los organismos internacionales o la sociedad civil están comunicando a la ciudadanía estos temas, porque como ya señalaba, para la población movilizarse sobre temas como institucionalidad, transparencia, acceso a la información pública, incluso libertad de expresión, es un concepto difícil de asumir, ¿sí? Es decir, para la gente no es tan fácil dimensionar cuáles serían las implicaciones concretas pues de que se sacrificaran todos esos derechos. Mientras que para la gente sí es muy concreto que la delincuencia disminuya, que sus condiciones de empleo mejoren, que hayan obras públicas, ¿no? Que incluso pues, en la cadena nacional de anoche se volvió a insistir en las acciones, en la infraestructura de los hospitales, es decir, en las cosas un poco más visibles y que para la gente sí son concretas, que sí están en su piel, ¿no? Entonces creo que es necesario, Karen, que también las personas que trabajamos, porque me incluyo en estos otros sectores, tenemos que fortalecer nuestras capacidades comunicacionales
para hacer sentir, por ejemplo, qué pasaría si no tuviéramos libertad de expresión, en términos más concretos. O por qué, Karen, estamos tan dispuestos a sacrificar, a ceder nuestros derechos, por ejemplo, por los logros en seguridad, ¿no? Que ese es otro tema que está fuerte y que por eso la gente está dispuesta a decir sí, que cierren la Asamblea Legislativa o que estos magistrados que afectan la salud a la gente, porque también hay otro manejo peligroso, que es el tema de los discursos. Por un lado, la dificultad de poder entender estos temas que pueden ser más abstractos para la ciudadanía, pero por otro lado también los discursos dicotómicos, ¿no? O es la salud o es la economía, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y pareciera, y esa simplificación y reduccionismo de la realidad, en el que pareciera que no hay zonas grises, pero hay muchas zonas grises. Y tenemos que tener la capacidad de entrar a la batalla comunicacional con nuestras mejores herramientas para que la ciudadanía pueda comprender lo que está en juego, ¿no? Al sacrificar y al ceder en esos derechos. Hablando de la academia o de las organizaciones, usted dice que fallan en comunicar estos conceptos abstractos, pero ¿cuál es el origen de esta dificultad? Es decir, la dificultad de no poder comunicarse con grupos más amplios de la población. Bueno, hay un origen que está en doble vía. Los orígenes están en las dos partes, en quien comunica y en quien recibe la información. Por un lado, hay que reconocer que hay un sector de la población salvadoreña, y uno lo ve en los estudios de cultura política que el UDOP ha hecho muchísimos y otras instancias, varias instituciones, organismos justamente, en cómo, por ejemplo, hay un sector que ve con buenos ojos la militarización de la sociedad, ¿no? En este sentido, y eso, ¿por qué te lo quiero decir? Es decir, no sé, en este gobierno ha sido una figura recurrente en términos simbólicos, el que el presidente legitima sus acciones con la Fuerza Armada. De hecho, anoche sucedió en la cadena nacional, si ustedes lo notaron, ¿no? Y también, por ejemplo, sucedió, bueno, el 9F, la celebración de la independencia, ¿no? Es decir, todo este rol representativo que en términos simbólicos, discursivos, se le ha dado a la Fuerza Armada y que es consistente con las características de un sector importante de la población salvadoreña, que se siente cómodo y que también se siente cómodo porque la Fuerza Armada, no hay que olvidar la historia de El Salvador, tuvo un rol muy significativo en la sociedad y eso está, pues, forma parte de nuestra cultura política indiscutiblemente. Pero ahora en cuanto al emisor, ¿qué sucede? Que Nayib en su modelo puede ser vertical, centralizado y con todas estas características que yo he señalado, pero él sí ha acertado en los formatos, ha acertado en los lenguajes, ha acertado en la capacidad, ¿no?, de comunicar al ciudadano de a pie las distintas medidas, o bueno, más que medidas, no sé, el proyecto o las intencionalidades que quiere el presidente, ¿no? Bueno, el proyecto más bien no ha estado claro, pero su imagen pues ha sido como eficiente en entrar a este juego, en entender los nuevos lenguajes de la comunicación política. En cambio, creo que los sectores que estamos, digamos, en la oposición o que podemos, no necesariamente, o que tenemos posturas críticas, ¿no? Porque no quisiera ubicarme ni en esta polarización en la que está el país alrededor de este líder personalista. El que tenemos posiciones críticas frente a lo que está sucediendo, pues yo siento que queremos meter el dinosaurio en la red social, ¿sí? O sea, es decir, no hemos cambiado nuestros lenguajes, no hemos cambiado nuestras maneras de comunicar, de entrar con creatividad en ese sentido, ¿no? Y cuando yo digo esto, la gente dice, ah, es que usted quiere volver trivial los temas. No, 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 no. Es que yo puedo ser muy profundo, pero en formatos nuevos.
Pero claro, esto implicaría un cambio, ¿no? Una reflexión, un giro de timón radical en este aspecto. Veamos, hace unos minutos me dijo que el presidente Bukele sabe comunicarse con los ciudadanos en sus entornos concretos, en su día a día. ¿Qué otras alternativas son posibles desde la comunicación gubernamental? Y además, ¿qué debemos esperar de la comunicación gubernamental en un entorno de crisis como el que estamos enfrentando? Bueno, primero quisiera precisar que yo lo que considero es que el presidente Nayib Bukele tiene una buena estrategia publicitaria, ¿sí? Es decir, ha logrado construir una imagen muy bien hecha que es consistente con la cultura política de un sector importante de la población. De hecho, creo que uno de los problemas también que estamos viviendo es que él no ha logrado, y ahí voy, y ahí te contesto una de las primeras cosas que tienen que suceder, y es que hay que diferenciar la comunicación electoral de la gubernamental. Yo digo esto todo el tiempo, ¿por qué? Porque lo que sucede entonces es que todo el tiempo al seguir haciéndolo como lo está haciendo este gobierno, trabajando como si fuera una comunicación electoral, en donde él le habla al voto, al voto duro, pareciera que le hablara todo el tiempo ese voto duro, que él quiere como su elector. Entonces, ¿qué pasa? Que se deja de lado otra serie de elementos que son centrales en la comunicación de un gobierno. O sea, tú ya lo acabas de hablar, por ejemplo, de tener realmente un plan de comunicación de crisis, un plan de comunicación del riesgo, que son dos diferentes y lo estamos haciendo, una planeación más estratégica de la comunicación gubernamental, un elemento en que se considere realmente que la comunicación también, por supuesto, tiene presente estos elementos de estrategia más asociado a lo publicitario, un poco más asociado incluso al marketing político, pero que sobre todo la comunicación en el gobierno es una comunicación que implica un respeto a los derechos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene el derecho a ser informado sobre los asuntos de interés público, es decir, no es un favor que le hace ningún gobierno a la ciudadanía, y empezar por tener esa conciencia, ¿no? Y saber que una mala comunicación en el gobierno podría poner en riesgo la vida de muchas personas sería un primer paso. En este sentido, yo considero que necesitamos fortalecer las capacidades estatales para la comunicación en los gobiernos, un primer elemento que tiene que ver con lo que un poco yo estaba trabajando. Creo que también hay que fortalecer a los actores que podrían ser contrapesos centrales en la actual coyuntura, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en esos términos comunicacionales, en la sociedad civil, el mismo periodismo, pues necesitamos que atraviesa una dura situación en este momento, en donde pues francamente ha sido estigmatizado. Bueno, podríamos hablar de muchos de los temas en los que están pasando los periodistas en contra de su libertad de prensa, pero ¿qué pasa? Una democracia sin contrapesos, ¿qué es? No sería interesante, no estaría bien. Entonces yo creo que, resumiendo, necesitamos que la comunicación vuelva a recuperar lo que es un derecho. Yo sé que tanto que lo vemos, que nos cuesta trabajo por la manera en cómo se vive la comunicación, perdemos de vista este elemento, pero no se nos olvide, la comunicación es un derecho de todos y todas. Bien, quiero agradecer esta entrevista que nos ha concedido a través de una videollamada a la maestra Andrea Cristancho, jefa del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Karen, por invitarme y por darle importancia a esta arista tan importante para la democracia que es la comunicación. Hacemos una pausa, ya continuamos con más contenidos en Focos.